Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Continuamos nuestro curso de álgebra 3, esta vez hablando de formas bilineales simétricas. Recordemos primero lo que hicimos en el video anterior. Hablábamos de descomposición singular, soluciones de mínimos cuadrados óptimas. Luego definimos lo que eran matrices pseudo diagonales para llegar al concepto de matrices pseudo inversas. Y terminamos con el concepto de descomposición polar. Lo que corresponde a hoy, formas bilineales, vamos a introducirlo de la siguiente manera. Considera una matriz cuadrada con entradas en un cuerpo F. Podemos pensar en ese cuerpo como el cuerpo de los números complejos o el cuerpo de los números reales, pero en general lo que vamos a hacer funciona para cualquier cuerpo de característica distinta de 2. Así que vamos a ver lo siguiente. Digamos que tenemos un par de vectores en f a la n. Hemos estado utilizando un cálculo en videos anteriores, el traspuesto de u por la matriz A por el vector B. Eso vamos a anotarlo de esta manera: paréntesis de u con B. Le ponemos el subíndice A porque depende de la matriz A. Es decir, paréntesis de UB con respecto a la matriz A quiere decir u traspuesto por A por B. Esto, en el caso real, en R a la n, es exactamente el producto interno usual. Esto nos da un número real en ese caso. En el caso general que estamos poniendo aquí con f, nos da un elemento de f, un escalar. El producto interno ya sabemos que tiene ciertas características que nos dio para definir productos internos en general. Aquí vamos a tomar de esas características solamente la linealidad en cada componente. Por ejemplo, en este cálculo de acá, si tú colocas en la primera componente una suma, por definición, esto te está dando traspuesto de la suma, que puedes aplicar propiedades de traspuesta y te queda de esta manera, y luego distribuir. Distribuyes y te queda así. Ahora esto, por definición de este paréntesis, nos da paréntesis de u con w, paréntesis de b con w. Es decir, esto de acá, viéndolo como función definida en f a la n por f a la n, tiene esta propiedad en la primera componente. Si lo haces con la segunda componente también es válido, ¿no? Si pones la suma en la segunda componente, fácil verificar que también cumple. Es decir, u, w más b da u, w más u, b. Y con multiplicación de un elemento del espacio por un escalar también da lambda u por b, o sea, lambda u operado con b da lo mismo que el traspuesto acá, y este lambda lo puedes sacar de ese producto, así que te queda lambda por el paréntesis de u con b. Y si lo haces en la segunda componente también es válido. De hecho, si la matriz A es simétrica, observa que esto, como es un número, es igual a su traspuesto, y esto por definición, lo que está dentro del paréntesis, u traspuesto por A por B. Ahora aplicando propiedades de traspuestos, nos queda así, ya que es u doble traspuesta de este lado, A traspuesta y B traspuesta, con el orden inverso, que es la propiedad de la traspuesta. Pero como A es simétrica, aquí queda simplemente A, y esto por definición es el paréntesis de B con U. O sea que si la matriz es simétrica, vale esa simetría del paréntesis. Es decir, tenemos una función que es lineal en cada una de las componentes, y si la matriz es simétrica, esa función también es simétrica. Eso es un ejemplo de lo que se conoce como una forma bilineal.
En el ejemplo real tenemos el producto interno usual en R a la n. Eso es un ejemplo de una forma bilineal. La definición en abstracto sería así. Tienes un espacio vectorial B sobre un cuerpo F, una función definida para parejas de elementos de B que arroja escalares. Se dice que es una forma bilineal si cada vez que tengas tres elementos de B y un escalar se cumple lo siguiente. Al colocar suma en la componente izquierda del paréntesis, puedes distribuirlo de esta forma: U con doble B más B con doble B. E igualmente para la segunda componente, U, y si pones la suma en la segunda componente te da U con B más U con doble B. Y la otra propiedad es la del escalar. Lambda por U en la primera componente, puedes sacar el escalar, queda lo mismo que si lo tuvieras en la segunda componente. Si además se cumple que no importa el orden, o sea, si haces U con B da lo mismo que B con U, entonces vamos a decir que esa forma bilineal es simétrica. Este sería entonces el concepto en abstracto para espacios vectoriales en general. De ese concepto abstracto vamos a pensar ahora volviendo a la motivación. Teníamos una matriz cuadrada y a partir de esa matriz definimos una forma bilineal. Esta es una forma bilineal. El paréntesis sub A, como lo vimos al principio. Y si esa matriz es simétrica, la forma bilineal correspondiente, la forma definida con esa matriz, también es simétrica. Entonces, adivina qué. Nos preguntamos por el recíproco. Si tenemos una forma bilineal, en general, será cierto que hay una matriz que la defina. Y si es así, la simetría de la forma implica la simetría de la matriz. Vamos a ver entonces de esa versión, ese recíproco. Vamos a ver que existe la matriz, ¿no? Dada la forma bilineal, existe una matriz que la define. Por supuesto, vamos a restringirnos a espacio vectorial con dimensión finita, porque podemos manejar utilizando una base. Digamos que tenemos una forma bilineal, paréntesis, definida en B por B, con valores en el cuerpo F, una forma bilineal. Vamos a fijar una base ordenada del espacio B. La denotamos de esta manera con U's y vamos a considerar la matriz A, también la vamos a denotar sub B porque va a estar definida a partir de esta base. ¿De qué forma? Los elementos de la matriz A sub i j van a ser los paréntesis U sub i, U sub j. Recuerda que todo esto está inspirado en el producto interno usual de R a la n. Si piensas en R a la n, esto sería el producto interno de U sub i con U sub j. Estamos haciendo abstracción de ese caso particular. Eso es lo que estamos trayendo para acá. Todas las propiedades que valen allí, vamos a aprovecharlas para ver en el contexto abstracto. El elemento ij de la matriz A es el paréntesis de U sub i con U sub j. Entonces vamos a hacer algo como lo que hicimos en el ejemplo de la motivación al tema. Tenemos la matriz multiplicada por la derecha por el vector B, pero vamos a expresarlo en términos de la base dada. Y del lado izquierdo, el traspuesto del vector U, del elemento U del espacio, también expresado en términos de la base. Para eso vamos a ayudarnos de lo siguiente. Vamos a definir una función R por right, ¿no? Por el lado derecho del paréntesis. Vamos a trabajar en el lado derecho manteniendo fijo el U. Para un U fijo, R sub U es una función que al aplicársela a B
lo que arroja es el resultado del paréntesis de u, que es el que está fijo, con b, que sería la variable acá. Eso es r sub u aplicado a b, para cada b en el espacio vectorial b. Si te das cuenta, por la propiedad que tiene el paréntesis, esta función r sub u es lineal. Si pones aquí una suma, te queda una suma en la segunda componente y que sabemos que se puede distribuir. Y si multiplicas por un escalar, también puedes sacarlo del paréntesis. Por lo tanto, esto es una función lineal. Y por otra parte vamos a denotar para el u fijo r', la función que a b le asigna el t-valor, que es el que nos interesa acá. Y queremos comparar esto con esto. La idea es ver que son iguales estas funciones. Quiero ver que este paréntesis me da esto. De esa manera estaría demostrando que el paréntesis lo puedo obtener de esta manera con una matriz específica. Esa matriz construida con los elementos de una base ordenada del espacio. Así que para lo que queremos es suficiente con demostrar que r sub u y r sub u' son iguales como función. Repito, recuerda que esta función es lineal porque el paréntesis es lineal en cada una de las componentes. Y esta función, como está u fijo, estamos moviendo solamente esta de acá, esta también es lineal. Son lineales r sub u y r sub u'. Como son lineales, basta con ver que coinciden en los elementos de la base. Así que vamos a trabajar con los elementos de la base. Para un u que tú fijes, si lo expresas en términos de esa base, como un vector columna, digamos b1, b2, etc., ¿qué cosa será r sub u aplicado a un elemento cualquiera de la base b, digamos u sub k? Bueno, eso por definición de r sub u es el paréntesis de u con el correspondiente u sub k aquí. Ahora, u, en términos de estas coordenadas, quiere decir esta suma. B sub 1 por u sub 1 más b sub 2 por u sub 2, etc. B sub n por u sub n. Eso es la parte izquierda aquí en este paréntesis. Y en la derecha está u sub k. ¿Okay? Ahora vamos a utilizar el hecho de que esta función es bilineal. O sea, podemos separarlo de esta manera. Los escalares salen y quedan los productos u sub 1 con u sub k. Luego queda b sub 2 por u sub 2 u sub k. B sub 3 u sub 2 u sub k. Aquí me faltó el signo más, ¿no? Para el último. B sub n u sub n u sub k. Pero eso no es más que, recuerda que los elementos a y j están definidos como u sub i con u sub j. Así que esto sería a sub 1k. El segundo sería a sub 2k, etcétera. Y el último a sub nk. Esto es de acá. Y cada uno de ellos está multiplicado por los correspondientes b sub 1, b sub 2 hasta b sub n. Bueno, esto es lo mismo que colocar a sub 1k hasta sub nk como columna. Nos queda este producto. Y esto de acá, fíjate que está fijo, el k sería la késima columna de la matriz a sub b. Es decir, a sub b multiplicada por el vector e sub k de la base canónica. A sub b, e sub k. Bueno, pero eso es lo mismo. E sub k es lo mismo que el vector u sub k de k expresado en términos de la base b. O sea, el elemento de la base canónica e sub k. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? R sub u de u sub k es igual a esto. Pero esto por definición es R' sub u de u sub k. Así que R sub u y R sub u' coinciden en el elemento u sub k de la base. Para cualquiera de los k, desde 1 hasta n. O sea que R u y R u' coinciden en todos los elementos de la base. Como son
lineales coinciden en todos los elementos del espacio. O sea que son iguales. O sea que esto de acá, para todo U y todo B, esto de acá es lo mismo que el paréntesis. De manera que efectivamente el paréntesis proviene de una matriz, utilizando esta expresión. Toda forma bilineal proviene de una matriz. Estamos hablando del caso dimensión finita. Toda forma bilineal proviene de una matriz de esta forma. El paréntesis de U con B es U traspuesta por A por B, expresándolo por supuesto en una base que tú fijes para el espacio vectorial en el que estás trabajando. Ok, pero entonces hay que preguntarse si esa matriz es la única para esa forma bilineal. Esa sería la parte de unicidad del recíproco. Ya sabemos, dada una forma bilineal, definida en un espacio vectorial, sobre un cuerpo F de característica distinta de 2, existe una matriz que define a esa forma bilineal mediante esa operación U traspuesta, la matriz y B, expresándolo en términos de una base del espacio vectorial dado. Vamos a ver la parte de unicidad. Vamos a suponer entonces que tenemos una matriz con elementos A sub i j, para la cual se cumple que el paréntesis es como queremos: U traspuesto por A por B, expresado en términos de la base que está fija. Supongamos que A es así. ¿Qué pasa con el paréntesis de U sub i y U sub j? Bueno, eso por definición es U sub i expresado en la base dada B transpuesto por A U sub j expresado en la base dada B. Pero U sub i está en la base y U sub j está en la base, así que este U sub i es simplemente el vector E sub i de la base canónica, y este U sub j es simplemente el vector E sub j en la base canónica, y este producto no es más que A sub i j, el elemento ij de la matriz. Entonces el elemento ij de la matriz es el paréntesis de U sub i U sub j. Es decir, la matriz A es exactamente la matriz A sub B como la definimos en la demostración de la existencia. Es U sub i con U sub j en el paréntesis. Es única la única matriz para la cual el paréntesis de U con B está dado por esta expresión. Es única esa matriz. De manera que podemos resumirlo con este teorema. Dada una forma bilineal sobre un espacio con dimensión finita, bueno, eso lo estamos diciendo acá, ¿no? Si tenemos una base con n elementos, una base ordenada de B, entonces la matriz definida de esta manera, el elemento ij de la matriz es el paréntesis de UI con UJ, es la única para la cual el paréntesis de U con B es exactamente traspuesto de U por A por B. Todo eso expresado en términos de la base fija B. Pero además, si la forma bilineal es simétrica, la matriz es simétrica, y viceversa. Si la matriz es simétrica, esto es sencillo simplemente por la definición. Ya a partir de acá, el número 2 es inmediato. No es difícil escribirlo. La simetría es equivalente a la simetría de la matriz. Así que esta es una caracterización de las formas bilineales para espacios vectoriales de dimensión finita. Identificamos las matrices con las formas bilineales sobre espacios de dimensión finita. Entonces, fíjate que cada vez que tú fijas una base, tienes una matriz. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto al cambio de base? Bueno,
Digamos que nuestra base B es U1, U2 hasta UN, una base para F a la N. Si P es la matriz de transición de esa base B a la base canónica de F a la N, entonces cuando tú haces P por U, cuando lo expresas en términos de B, eso te da U. Así que vamos a utilizar eso para calcular lo que sería el paréntesis, pero expresado en términos de esta otra matriz, ¿no? Es decir, U traspuesto, expresado en términos de B, por la matriz P traspuesta por A por P, por el vector B, expresado en términos de la base B. Esto es simplemente asociando los dos primeros elementos en este producto, y ahora aplicamos propiedades de la traspuesta. Queda doble traspuesto aquí, queda invertido. Y aquí me queda A y esto igual. Pero esto es lo que acabamos de decir acá. Simplemente U traspuesto. Y esto, otra vez lo que acabamos de decir aquí, pero con B, y nos queda esto. U traspuesto con A con B. Y eso no es más que el paréntesis de U con B. Es decir, esta matriz A y esta matriz P traspuesta por A por P nos da lo siguiente. Tenemos nuestra base, tenemos P, matriz de transición de B a la base canónica. Entonces, para la forma que definimos con la matriz A, vale A sub B como en lo que vimos al principio, U sub I, el producto de los U sub I con los U sub J, los paréntesis de U sub I con U sub J, esa es la A sub B. Da lo mismo que P traspuesta por A por P, para la forma definida con la matriz A. Sí, pero una matriz A. Cuando vas a cambiar de base, te queda A sub B, P traspuesta por A por P. O sea, en términos de cambios de base, tenemos esta relación acá. Teniendo en cuenta eso, fíjate que si P es una matriz invertible, entonces tiene el mismo rango que P traspuesta por A por P. Por lo tanto, para una forma bilineal cualquiera, de B en B, siendo B un espacio vectorial de dimensión finita sobre F, vamos a definir lo que es el rango de la forma bilineal. ¿Qué va a ser el rango de esa forma bilineal? Bueno, el rango de cualquier matriz que represente a esa forma con respecto a cualquier base ordenada, porque con el cambio de base, fíjate que con el cambio de base las matrices tienen el mismo rango, así que no importa con respecto a cuál base tú estés tomando, estés expresando la forma, el rango va a ser el mismo. Eso significa que esto 2, punto 2, aquí el rango de la forma bilineal está bien definido. No importa con cuál base tú estés expresando, está la representación para la forma bilineal. Eso se llama el rango de la forma bilineal. Ok, vamos a dejarlo hasta acá. Para resumir, lo que hicimos fue definir formas bilineales inspirados en el producto interno usual de R a la N. Definimos lo que son formas bilineales simétricas. Hicimos una caracterización entre formas bilineales y matrices. Y hablamos de la transición de una base a la otra. Y con una pequeña observación nos damos cuenta de que podemos definir lo que es el rango de una forma bilineal. Eso resume lo que hicimos en este video. Me parece que fue corto, no tengo el tiempo calculado, pero bueno,
Lo dejamos hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.